Marketing Online, episodio 714. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, pero esto es Marketing Online. Hoy viernes 3 de febrero del 2017, programa 714, ni más ni menos, que vamos a dedicar a los mozos de almacén que te escuchan mientras mueven palés arriba y abajo. Y esto nos lo dice Martín desde Jaén, que está ahí trabajando en el almacén, pues supongo moviendo palés con el toro aquel, ¿no? Y bueno, pues además nos escucha, o sea que encantado. Un abrazo a él y a todos los mozos de almacén que me están escuchando, y a los que no, también. En fin, hoy un programa muy interesante, vamos a hablar de un tema que hace ya tiempo que me pedís que comente, que es de marketing tradicional, pero que evidentemente también es aplicable al marketing online. Lo que pasa es que es un concepto más teórico, que al principio cuando te lo cuentan no le ves mucha aplicación, pero que realmente funciona muy bien, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de las buyer persona, ya lo veremos. Pero antes, como siempre, boluda.com, ya lo sabéis, cursos de marketing online, desarrollo web y bueno, todas aquellas habilidades que te pueden servir para montar tu proyecto o para mejorar tu negocio o para encontrar ese trabajo que te piden, vete a saber tú qué tienes que saber WordPress o e-commerce o afiliados o todo esto, pues échale un vistazo que está muy bien. Hoy por la mañana tenemos el curso, ya sabéis que los viernes son días de programación avanzada. Esta mañana tenéis el curso de programación por objetos con SQL y vamos a ver cómo cambiar todo un código que estaba en programación funcional a objetos, muy interesante. Y luego esta tarde el curso del servidor virtual privado, pero nivel intermedio, y vamos a hacer desde cero, vamos a montar todo un servidor y vamos a dejarlo preparado para empezar a trabajar con él. Y este fin de semana, el sábado tenéis el curso de mapas mentales, que vamos a ver tipología de mapas mentales y pasos para desarrollar tu propio mapa mental, y el domingo el curso de filtrar WordPress, que vamos a ver tipos de filtros, por ejemplo numérico, por ejemplo de letras, de búsqueda, de fechas, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Está muy bien, échale un vistazo, más de 1300 vídeos, señores, ya menos de un céntimo por vídeo. En fin, señores, y ahora sí, venga, va, nos vamos a nuestro monográfico, nos vamos a un tema que, como os decía antes, es un tema de marketing tradicional, bueno, tradicional, es relativamente nuevo, pero no es algo pura y exclusivamente del marketing digital, del marketing online, pero se puede aplicar perfectamente, ¿eh? De hecho, prácticamente todo lo que viene del marketing tradicional es aplicable online, aunque haya ciertos matices. Bien, estamos hablando del buyer persona. ¿Qué demonios es esto del buyer persona y por qué suena medio inglés, medio español? Pues mira, porque los ingleses en esta ocasión le han dicho persona y suena muy español, pero es así, ¿de acuerdo? Entonces, para entendernos, y aunque los más puristas pues se rasguen las vestiduras, el tema de un buyer persona es como un segmento de tu mercado, de tu público objetivo, pero más concreto, más específico. En general, cuando definimos nuestra audiencia o nuestro público objetivo, lo hacemos de una forma demasiado genérica. Ojo, que no digo que esté mal, que está muy bien y que sirva para sus cosas, pero que a nivel táctico, a nivel de plan de acción, como es tan genérico, no nos sirve para establecer las acciones comerciales que vamos a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de un buyer persona es crear una especie de perfil ficticio, ahora veremos cómo, de un subgrupo de tu público objetivo, con sus actitudes, su estilo de vida, cómo se toman tu producto, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? La idea está sobre todo en evitar generalizaciones inadecuadas, porque no puedes meter toda la gente que compra tu producto o adquiere tu servicio en el mismo saco, ¿eh? Entonces, la idea es, ¿cómo lo podríamos localizar esto? Se suele hacer de más genérico a más concreto. Nosotros empezamos con nuestra audiencia, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, no, es que mira, mi audiencia o mi público objetivo, o da igual, la gente que me sigue, son, por ejemplo, jubilados solteros, o estudiantes de carrera, o de bachillerato, o madres trabajadoras, da igual. Claro, como veis, esto es el perfil, ¿de acuerdo? El segmento al cual tú te diriges en general, que algunos podríais pensar, bueno, esto ya es bastante específico. O sea, estudiantes de bachillerato o madres trabajadoras. No, es demasiado genérico. En el caso, por ejemplo, de estudiantes de carrera. Estudiantes de carrera, madre mía, si hay un cosmos de gente ahí dentro. Solamente, ahora lo veremos, ¿no? Pero, claro, id a una clase de primero de carrera. ¿Vosotros creéis que toda la gente que está ahí sentada
tiene más o menos las mismas actitudes, estilo de vida, si más o menos se toman tu producto, se podrían tomar tu producto, aunque todos lo compren, se podrían tomar tu producto de la misma forma, todos, ¿no? Para cada uno de ellos le va a implicar más o le va a implicar menos. O sea que, como veis, realmente podemos crear en una clase lo digo porque es algo muy intuitivo hacerlo con una clase de primero de carrera, ¿no? Ahí sí que veréis cómo podremos generar estos buyer persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para crear estos buyer persona, porque la idea es definir unos cuantos, tener 5 o 6, tampoco es que tengas muchos, ¿no? Pero siempre hay unos 5 o 6 que más o menos tienes localizados, es investigar. Vale, entonces aquí es cuando empieza la dificultad, porque las grandes empresas, ¿esto cómo lo hacen? Pues claro, mira, el otro día precisamente estaba dando una clase a unos directivos y les estaba contando esto mismo, que os estoy contando ahora, y les decía todo esto y me decían, vale, pues lo primero que tenemos que hacer es montar unas encuestas, entrevistas, dinámicas de grupo, vamos a dedicar un presupuesto para esto y tal. Claro, una gran empresa tiene mucho más recursos y puede decir, venga, vamos a poner no sé cuánta gente a la calle pidiendo, no que los vayan a despedir, me refiero a gente haciendo encuestas. Y entonces vamos a montar una dinámica de grupo, y las dinámicas de grupo suelen ser bastante largas, y entonces incluso a veces se les paga algo de, no sé, pues la comida, y se les paga algo para asistir ahí pues 4 o 5 horas, etcétera, ¿no? Claro, esto en muchas ocasiones está fuera del alcance de los que me estáis escuchando. Algunos, afortunados vosotros, vais a poder hacerlo y decir, pues sí, vamos a dedicar tantos miles de euros a hacer este estudio. Pero como en muchas ocasiones no va a ser así, lo que yo os diría es que para hacer este tipo de de estudio, lo hagáis a través de encuestas online. Entonces, necesitáis evidentemente una comunidad. Esto solo lo vais a poder hacer si, por ejemplo, estáis en redes sociales y hay mucha gente que os sigue, o tenéis un newsletter que podéis mandar una encuesta, o incluso con los informes de Analytics, que esto lo vemos en el curso de Analytics, que podéis ver más o menos las edades de las personas que van a vuestra página web, las preferencias, si tenéis Analytics, Universal Analytics instalado, esto lo podéis ver, etcétera. Y aquí al menos vas a saber un poco, claro, qué perfil o qué subgrupo tienes. En realidad, lo que sería ideal que llegarais a saber son cosas como gustos y preferencias de esas personas, ambiciones profesionales, su personalidad, su actitud en la vida, qué cosas valoran, qué cosas necesitan, qué hacen en su día a día, qué comen, si descansan mucho, si descansan poco, si duermen bien por la noche, todo este tipo de cosas. Ya sé que esto muchas veces es virtualmente imposible, es muy difícil, pero es lo que deberíamos tener para que os hagáis una idea. Entonces, a partir de aquí, si podéis conseguir ciertas encuestas, preguntando todas estas cosas, dando algo a cambio, aunque sea un descuento, decir, mira, estamos haciendo por ejemplo, un estudio de nuestros consumidores, por ejemplo, un estudio de nuestros consumidores y queremos saber todas estas cosas. Si rellenáis esto, os vamos a dar pues, un 10% de descuento en vuestra próxima compra o alguna cosa de estas. Otra forma de hacerlo es también a través del contacto con vuestros clientes. Es decir, a medida que vosotros, esto conlleva mucho más tiempo, pero los que estáis en un sector o tenéis un negocio montado desde hace bastante tiempo, vais sin ningún tipo de duda, esto lo vais a poder hacer prácticamente a ojo, porque ya sabéis qué perfil de gente está consumiendo vuestro producto o vuestro servicio. A mí me pasa. La gente que yo le hago consultoría o la gente que se apunta a los cursos, yo ya los conozco. ¿Por qué? Porque hace ya 4 años que estoy haciendo todo esto y hay, entre otras cosas, yo hablo con ellos mucho por correo electrónico, hablo con esta gente. Entonces, me cuentan sus penas, me cuentan sus alegrías, me cuentan cuando montan algo, cuando me cuentan incluso en casa, pues, ostras, Joan, tengo que emprender, pero resulta que me pasa esto y lo otro y tengo los niños y no tengo tiempo para cuando llego a casa estoy cansado, estoy cansada. Claro, yo todo esto lo sé, lo veo. Entonces, para mí es mucho más fácil. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que veáis más o menos cómo va el tema, ¿no? Y esto lo cuento en el curso de cómo monetizar un podcast, ¿eh? En el curso de podcasting, la clase 7 creo que es, cuento cómo montar un poco el oyente ideal. Que esa clase, de hecho, no deja de ser un oyente ideal, no deja de ser uno de estos buyer persona, ¿eh? Ojo, que pueden venir 4, 5, 6. Y entonces yo lo defino como de la siguiente forma, ¿vale? Yo le llamo José. Es importante colocarle un nombre, porque después ya veréis que a nivel táctico, incluso cuando lo habléis, si tenéis una pyme y tenéis más socios y tal, y lo comentáis, o con los trabajadores, va a ser mucho más fácil referirse a esos buyer personas si le ponéis un nombre o incluso un avatar, o una foto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de José. José tiene 34 años.
Tenéis que llegar a este nivel, que ya sé que no va a ser exacto, pero a este nivel de buyer persona. Venga, vamos allá. Este es uno, ¿eh? Yo tengo 5 oyentes clásicos, entonces, o oyentes de buyer persona, o oyente persona, si lo quieres llamar, y este es José. José tiene 34 años, está casado y tiene 2 hijos. Estos tienen más o menos de 3 a 5 años. Tarda 27 minutos en llegar al trabajo. Y ojo, porque aunque, bueno, puede estar más bien o menos bien en el trabajo, le gustaría trabajar de otra cosa, le gustaría montar su proyecto. Luego llega a casa, ¿de acuerdo? Tarda unos 35 minutos, tarda un poquito más en llegar a casa porque hay más tráfico, etcétera, etcétera. Claro, ha pasado todo el día prácticamente trabajando, ha comido ahí en el trabajo o ha ido a un restaurante pero después ha seguido trabajando. Cuando llega a casa está bastante cansado y ¿qué hace? Pues bueno, el besito a los críos, está ahí un rato con la pareja, cenan, están un ratito en el sofá y a dormir, ¿vale? Esto es más o menos, de forma muy simplificada, José, uno de estos buyer persona o de oyentes, en este caso, clásicos. Ya os digo, ahora diréis, hombre, yo tengo 35 años y no me llamo José o en lugar de 2 hijos tengo 1. Bueno, pero ya me entendéis, ¿no? Es este perfil ideal, ¿de acuerdo? Cuando digo ideal no me refiero a que sea perfecto, sino que la idealización de este perfil sería José. Y como veis, estoy hablando de cosas como que está casado, tiene 2 hijos, va al trabajo, pero no es un trabajo que le gustaría quizás montar algo. Entonces, ¿y por qué todo esto es importante? Claro, todo esto es importante porque, como os decía, luego gracias a esto vamos a poder montar el plan de acción, la táctica. Por ejemplo, esto me lo planteé yo con mi podcast. Claro, yo ya hacía tiempo que hacía de consultor antes de empezar el podcast. Y cuando tuve que empezar el podcast dije, vale, ¿cómo lo voy a hacer esto? ¿Qué duración va a tener el podcast? ¿Dónde lo voy a promocionar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estar hablando yo solo? ¿Voy a estar con alguien, por ejemplo, haciendo entrevistas? ¿Con qué frecuencia lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer cada día? ¿Lo voy a hacer una vez a la semana? ¿Cada 15 días? ¿Una vez al mes? ¿Sobre qué hago el podcast? ¿De qué voy a hablar? Claro, cuando yo respondo a todas esas preguntas y me imagino a José, digo, bueno, esto se responde solo. ¿De qué duración va a ser el podcast? Va a ser de 20 minutos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tiene, por ejemplo, en este caso, este buyer persona, de ir a trabajar. Es lo que tarda. 27 minutos, ¿os acordáis? Y después 30 y pico. Vamos a hacerlo un poco más breve por si quiere escuchar otro podcast o quiere hacer otra cosa o un día, pues yo qué sé, no se acuerda y el día siguiente quiere escuchar 2. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿sobre qué hago el podcast? Estamos diciendo que a esta persona le gustaría tener otro trabajo, seguramente quiere montar su propio negocio. Bueno, pues vamos a hacerlo de marketing online, vamos a hablar de emprendedores, vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de cómo mejorar a nivel laboral, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué hago estos temas? Porque una vez más es mi buyer persona. ¿Con qué frecuencia lo voy a hacer? ¿Diario? Está claro, esto se responde solo. ¿Cada cuánto tiene estos 20 y pico minutos, 30 y pico minutos? Cada día, cuando va al trabajo y cuando regresa del trabajo. Bueno, perfecto, ahí es donde es mi ventana de la oportunidad para colarme y decir, hey, estoy aquí, ¿tienes 20 minutitos? Venga, sí, porque me voy al trabajo con coche o con el transporte público. ¿Y por qué hago un podcast? Una vez más, porque no voy a hacer vídeos cuando esta persona está conduciendo. O están, bueno, mira, aún vídeos, si va en transporte público o en metro, igual lo podría ver, ¿no? Lo que pasa es que, vale, el podcast es mucho más fácil porque si, por ejemplo, está en el gimnasio, pues que sería otro modelo, también, otro buyer persona, el del gimnasio. En ese caso se llama Pedro y es otro, no os los voy a contar todos, pero sería un caso. O si pasea a los perros, que tiene perros, etcétera, este es otro. Pero todos tenían algo en común, que tenían este ratito dentro de su rutina de unos 30 y pico minutos. Ahí es donde uno puede decir, vale, pues yo el podcast lo voy a hacer, o el podcast o lo que haga falta, Yo os estoy poniendo este ejemplo para que os sonará mucho, porque vosotros sois oyentes, y veréis exactamente que esto encaja con el buyer persona. Pero a nivel táctico, ¿os dais cuenta como para pensar qué voy a hacer, dónde lo voy a publicitar, qué es lo que haré? Por ejemplo, si vuestro buyer persona es fan de Facebook, o vive en Facebook, o consulta Facebook cada 2x3, evidentemente a nivel táctico, cuando establezcáis el plan de acción, vais a decir, aquí Facebook, aquí tenemos que ir a por todas con Facebook. Por eso digo que cuando hablamos de estudiantes de carrera o estudiantes de bachillerato o madres trabajadoras es demasiado genérico como para establecer la táctica. Entonces, una vez ya tienes todo esto claro, lo que debes preguntarte, y ya conoces más o menos esta gente, ya sea a través de una encuesta, ya sea a través de dinámicas de grupo, ya sea a través de simplemente del contacto que tenéis con ellos en el día a día.
Sobre todo esto, a mí lo que me ayudó mucho era el contacto con mis propios clientes. Yo ya los conocía, no me hizo falta hacer un estudio de mercado, un análisis de grupos o una dinámica de grupos. ¿Por qué? Porque yo ya tenía este contacto en mi día a día. Y esto es un poco el punto fuerte que podéis jugar vosotros. El hecho de decir, no, es que yo ya conozco a mis clientes, ¿vale? Entonces vamos a hacer estos perfiles. Vamos a crear yo qué sé, en el caso de los estudiantes universitarios, ¿no? Por ejemplo, que decíamos, bueno, pues vamos a ver, aquí voy a crear un poco de estereotipos, pero para que os hagáis la persona. Igual tenemos, de alumnos universitarios tenemos el típico buen estudiante que solo vive para sacar las mejores notas y sus estudios dependen de ello y está becado y vamos, es todo lo que quiere estar en el top 10 de toda la carrera y tener el cum laude y todo esto. Vale, este sería uno. Luego igual tenemos el fiestero, que solo piensa en salir de clase y en el fin de semana y que él, mira, yo mientras apruebe la carrera me da igual, o sea, yo con que apruebe todo y me den el título ya me vale. Igual también hay un emprendedor nato de estos que dices, antes de acabar la carrera, tiene montada la empresa. Otro igual es un activista que quiere cambiar el mundo, ¿no? Y que tiene sus ideales y dice, yo voy a... Ojo, que perfecto por él, chapó, estas personas. Bueno, pero ¿os dais cuenta de la gran diferencia que hay en el segmento alumnos universitarios? Alumnos universitarios es demasiado genérico. Tenemos que ir a Pedro, ese súper buen estudiante, o a Jorge, que es el fiestero, o a, yo qué sé, Alba, que es la emprendedora que dices, es que ya en la semana que viene monta una empresa y estamos en tercero de carrera, ¿no? O a ese activista que dices, va a montar una ONG. ¿Os dais cuenta como entonces va a encajar mucho más? Entonces lo que tenéis que hacer es esto, poner un nombre, una foto y de alguna forma... como si fueran, como existieran. Algo que ayuda bastante. A ver, esto teóricamente no debería ser así, pero a mí me ayuda mucho, ¿vale? Yo estos buyer persona de alguna forma los reflejo en clientes reales, en clientes que yo conozco. Entonces, ¿por qué? Porque me ayuda mucho más. O sea, yo tengo a varios clientes o a varios tipos de oyentes y cuando hay uno que es muy claro, es como si ahora os digo, pensad en una persona que sería el malo de la clase, el malote, ¿no? Seguramente os vendrá en mente alguno que ya conocéis, ¿no? De cuando estudiabais o de si estáis estudiando, el malote, ¿no? O ya os digo, el más hippie que dice, no, yo, todo el mundo, una utopía y tal. Seguramente que os viene gente en mente. Pues podéis utilizar eso, ¿de acuerdo? Para de alguna forma, cuando vayáis a establecer a nivel táctico vuestra estrategia, ¿de acuerdo? O sea, cuando vais a implementar el plan de acción de vuestra estrategia, pensad en esa persona. Porque os va a ser mucho más fácil, porque como esa persona la conocéis personalmente, vais a decir, a ver, a Pepe, que lo conoces, ¿no? Y dices, hostia, sí, era súper emprendedor, qué tal, qué cual. Vale, imagínate que te estás dirigiendo a ese. Es un truquillo, aunque ya os digo, la literatura del buyer persona dice, no debe ser una persona que exista, pero a mí me va muy bien, la verdad es que me funciona muy bien, porque claro, como las conozco, un amigo, por ejemplo, esto puede pasar con un amigo, un vecino, un familiar que dices, es que yo tengo un familiar, un primo, que es uno de mis buyer persona. Porque es que es clavado al perfil que yo tengo establecido. Entonces, claro, a mí me es mucho más fácil pensar, a ver, si yo quisiera hablar con esta persona, o si quisiera dirigirme, o si quisiera venderle este producto, ¿dónde la encontraría? ¿Cómo hablaría con él? ¿Cómo me dirigiría a esta persona? ¿Qué canales utilizaría? Y entonces lo veis mucho más fácil. Porque, como os digo, es que realmente no es como si lo conocierais, es que realmente lo conocéis. Entonces pensar, vale, Juan, que lo conozco, que es mi primo, qué tal, qué cual, ¿cómo le hablaría de mi producto? ¿Dónde lo encontraría? ¿Qué me diría? Es que incluso lo bueno es que sabes, como lo conoces, sabes lo que te diría. Te diría, oh, pero esto no sé qué. Entonces, ¿cómo lo convencerías a él? Y entonces esto es lo que deberías aplicar para ese buyer persona en concreto. Y a partir de aquí empezar a contestar preguntas. ¿Cómo conecta esa gente con nuestra marca o con nuestra empresa o con nuestro servicio? ¿Les importa? ¿No les importa? ¿Les es útil? ¿Les da igual estar con vosotros que con otros? ¿Cómo les gusta que te dirijas a ellos? Entonces, claro, imaginémonos lo que decíamos de los estudiantes universitarios y que vosotros sois una academia de refuerzo que estáis cerquita de esa universidad. Por ejemplo, esto suele pasar, ¿no? En una universidad hay alrededor de esa universidad, depende de dónde estén ubicadas, hay clases o pequeñas academias como de refuerzo para esas asignaturas o que
quieres mejorar nota o que se te da muy mal y dices, voy a hacer estas clases de, yo sé, para preparar exámenes y tal, ¿no? Claro, el que os decía que vive y vamos, se desvive para sacar la mejor nota y tal y cual, va a buscar un tipo de, si es que lo busca, va a buscar un tipo de academias de refuerzo o para mejorar nota y tal. Y en cambio, el pasota que dice, yo, es que mientras apruebe da igual, he suspendido esta asignatura no sé cuántas veces, me he presentado a no sé cuántas convocatorias, mira, me voy a apuntar a una academia de estas, a ver si me enseñan muchos exámenes de años anteriores y así le pillo el truquillo al examen y lo paso. Claro, fijémonos, es muy distinto. Por eso digo que tenéis que pensar en esos clientes, a ver, cliché es una palabra un poco despectiva, pero esos clientes que más o menos vosotros ya tenéis estandarizados. Seguramente, mientras voy contando esto, ya se os ocurrirá, ya os vendrá en mente decir, ah, sí, hombre, mira, este sería tal, este sería este otro, y más o menos, aunque un poco distintos entre ellos, pero más o menos los podéis poner en una especie de grupos. Bueno, pues esto sería lo que deberíais hacer. Y en ese momento, cuando ya los tengáis fichados, cuando ya los tengáis, esto es lo que tenéis que hacer, ¿eh? O sea, os tenéis que sentar y tenéis que empezar a escribir. Es decir, este es Pedro y le gusta esto, no le gusta esto, tiene problemas con esto, con lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Tiene dinero, no tiene dinero, está en el paro, no está en el paro, se está ganando muy bien la vida o no. Todo esto, cuando lo tengáis claro, entonces es cuando podéis encontrarlos en lo que es el viaje del consumidor, o el viaje del cliente, o como le queráis llamar. Que esto es otra teoría aparte, que no me voy yo a poner ahí, pero la idea es el viaje del consumidor, de forma resumida, de hecho es como un viaje, de ahí que se le llame, desde que oye, por ejemplo, hablar de ti, hasta que te contrata, pasando por todas las fases. Imagínate que un día oye una conversación de un par de personas. Sí, yo me he apuntado a esa academia de tal, porque está muy bien, y hacen exámenes de otros años, y así entonces le pillas el truquillo al examen. Imagínate, eso ahí empezaría. O incluso antes, cuando alguien dice, ostras, quizás me tengo que apuntar a clases de refuerzo porque si no voy a suspender esta asignatura, ¿no? Ahí empieza el viaje. Entonces, tienes que encontrar en todos estos pasos, pensar que tienen esa necesidad. Oye a alguien hablar de ti, viene a tu página web y se informa, mira precios. Todo este viaje hasta que te contrata es donde tú debes decir, vale, ¿dónde demonios puedo encontrar a este buyer persona? Y ahí es cuando dirás, vale, a nivel táctico, mi plan de acción dice que tengo que hacer Facebook Ads a este segmento. Dice que, y fijémonos que el segmento es exactamente el buyer persona que tienes definido, o sea que perfecto. Dice, el plan de acción dice que voy a tener que poner, o sea, anuncios en AdWords, o que voy a tener que hacer un podcast, o que voy a tener que hacer un blog, o unos vídeos en YouTube. Da igual. Ya quedará definido una vez tengas respuesta a todas estas preguntas que nos estamos planteando. Incluso el mensaje que tienes que dar. Tienes que dar un mensaje de que tu servicio es un servicio funcional. Es decir, ¿quieres aprobar esta asignatura? Adelante, por aquí. ¿Por qué? Porque tu buyer persona está enfocado a esos logros. O al revés, o tiene que ser algo más emocional. Y tienes que hablarle de valores, tienes que hablarle de objetivos, tienes que hablarle de ideales. ¿Por qué? Porque tu producto o ese buyer persona en concreto se mueve eso por ideales y nunca va a contratar un producto o un servicio de alguien que no tenga esos ideales. Bueno, pues todo esto es lo que tenéis que contestar, ¿de acuerdo? Bueno, ya veis, esto es el buyer persona. Ya os digo, es difícil, a no ser que ya tengas mucho contacto con tus clientes, es difícil de establecer, pero vale mucho la pena, porque luego a nivel táctico, si tienes claras estas 4, 5, 6 personas o buyer persona, como lo queráis llamar, a los que te diriges y los tienes ahí en impresos y los pones en la pared y te los vas mirando cada día, entonces las respuestas a qué es lo que tengo que hacer yo para llegar a mis clientes, claro, ya no va a ser tan indefinido como madres trabajadoras o estudiantes universitarios, sino que tendrás esas 5 personas ahí, de acuerdo, las imprimes, las colocas ahí delante donde estés trabajando y entonces tendrás a 5 personas. ¿Cómo llego a Pedro? ¿Cómo llego a Juan? ¿Cómo llego a Alba? ¿Cómo llego a Jacinto? Da igual. Y ahí es donde realmente vas a darte cuenta, hombre, Jacinto está en Facebook, tengo que ir ahí, hablar con él, no sé qué, o lo que va a hacer es escuchar un podcast, o este es el cliente típico que encuentras, yo qué sé, aunque sea colgando en una farola un anuncio con los teléfonos ahí para que la gente arranque el teléfono y te llame, da igual. Si es que puede ser de todo, pero si no sabes a quién te estás dirigiendo, solo sabes el genérico, como os decía ahora, de alumnos o madres trabajadoras o jubilados, va a ser muy, muy difícil que sepas dónde vas a encontrarlos, ¿de acuerdo? En fin, señores, pues ya está, hasta aquí, ya os digo, esto no es fácil aplicarlo, vale mucho la pena que lo hagáis, al menos el esfuerzo, o sea que hoy os digo, venga, va, que es viernes, vamos a sentarnos durante 20 minutitos y vamos a empezar a establecer estos buyer persona. Y si estáis en una empresa, haced un poco de brainstorming, es decir, venga, va, vamos a estar una pyme, ¿no? Que son 3, 4, 5 personas, venga, sentémonos todos alrededor de la mesa y decir, ¿qué perfiles
nombres detectamos de buyer persona. Entonces, que todos vayan diciendo, sí, hombre, y seguramente saldrán nombres propios de clientes. Sí, hombre, este es como Jacinto, ¿no? O Pedro Sánchez, que es el que, sí, ese cliente, sí, es verdad, porque cumple todo esto. Y aquí podríamos meter a este, al otro y al otro. Y entonces vais creando, de alguna forma, a través de la experiencia de vuestros propios clientes, estos buyer personas. Y os aseguro que luego os va a ser mucho más fácil encontrar las herramientas, encontrar los canales, encontrar los anuncios, encontrar el mensaje que darles a estas personas para llegar a ellos. ¿De acuerdo? Venga, señores, pues ya está. Os dejo ya por hoy libres. Como siempre, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchas gracias por suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible y posible. Y gracias por estar ahí, al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos el lunes, es viernes, o sea que ya sabéis lo que toca: desconectar, relajaros, descansar, y volvemos el lunes a las 7:07 con más y mejor. ¿Por qué? Ya lo sabéis, porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana.